Soy Angélica Infante y una vez más es un gusto estar acompañándolos en este momento. Espero que la palabra que siempre habla mi vida lo pueda hacer en esta hora, a la de cada uno de ustedes que me escucha, allí en casa o donde quiera que estén. Efesios 3:16 dice: para que nos dé conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice la Reina Valera. Todos nosotros tenemos un poder interior que nos fortalece, que nos hace vivir enriquecidos, fortalecidos en medio de las circunstancias y en medio de la crisis. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Dice la traducción Lenguaje Actual. El Espíritu Santo, Jesús, el Padre, nos imparten vida, nos imparten fuerza y poder y nos hacen estar fortalecidos. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en esta hora yo quiero que dejemos que el gran poder de Cristo nos dé las fuerzas necesarias. Todos nosotros tenemos los recursos para ser victoriosos. A veces el temor a lo imposible, a lo difícil nos asfixia, nos acorrala, nos encierra, pero hay un poder, hay una solución y es llenarnos de su Espíritu Santo, es dejarnos guiar por Él. Hay un testimonio de una pastora, de una mujer que lo escuchaba hace días y que me impactó mucho. Y ella contaba que su hija, un adolescente de 14 años, estaba un poco rebelde con ella a tal punto de quererse ir de la casa. Solo tenía 14 años y pues esta mujer estaba muy preocupada con el comportamiento de su hija, no sabía qué hacer, no sabía qué medidas tomar, no sabía si decirle. Obviamente pues la niña iba a la iglesia, sus papás le enseñaron el temor del Señor. Y entonces ella, en esa preocupación, un día se mete a orar a la presencia del Señor, dura hasta la madrugada y le dice a Dios que ella no se sale de ahí hasta que Él le diera un plan para saber qué hacer con la hija, un plan. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, que nos dé un plan, porque a veces no sabemos cómo hacer. Romanos 8:26 dice: ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ese momento el esposo de esta mujer no estaba de viaje, y cuando ella llegó pues le dio las quejas correspondientes de la hija, de todo lo que había pasado, pero le dijo: tranquilo, que ya Dios me dio el plan a seguir para traer de vuelta el corazón de nuestra hija a nosotros y a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Visto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu ruega por nosotros y lo hace de modo pero tan especial que no hay palabras para expresarlo. Eso dice en la traducción Lenguaje Actual de Romanos 8:26. Entonces hay un profeta que predijo el derramamiento del Espíritu Santo y es Joel. Yo quiero que en esta hora podamos leer este libro. Le queda de tarea, nosotros vamos a leer unos apartes, pero usted lo puede leer ahí en su casa, ahí donde usted está. Solo son 3 capítulos y son muy lindos y le dejo de tarea. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos e hijas. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero hay algo que me llama la atención y es que dice después de esto, ahí al principio de Joel 2:28. Entonces, ¿después de qué? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a leer Joel, el versículo 1, vamos a leer unos versículos para poder entender qué era lo que Joel estaba diciendo, que después de qué Dios y su Espíritu Santo se iba a derramar. Versículo 2 dice: pongan mucha atención, ustedes, jefes del pueblo, y todos los que viven en este país.
4 plagas de saltamontes han venido sobre nuestra tierra y han acabado nuestras siembras. ¿Cuándo han visto ustedes algo así? Ni siquiera los antepasados de ustedes vieron en su vida algo parecido. Cuéntenselo a sus hijos para que ellos a su vez se lo cuenten a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Vamos, borrachos, levántense, despiértense y pónganse a llorar, pues ya no van a tener vino. Una plaga de saltamontes ha invadido nuestro país, como si fuera un gran ejército. Sus dientes tienen tanto filo que hasta parecen leones furiosos. Destruyeron nuestras viñas, despedazaron nuestras higueras, pelaron las ramas por completo. La gente llora desconsolada, como la novia que llora de tristeza porque se ha muerto su novio. También lloran los sacerdotes que están al servicio de Dios, pues ya nadie lleva al templo ofrendas de vino y de cereales. Ya no hay trigo, ya no hay vino, no hay aceite, pues los campos se secaron, quedaron hechos un desierto. Lloren de tristeza, ya se han perdido las cosechas de trigo y de cebada, ya se han secado los viñedos, las higueras, los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. La gente misma ha perdido la alegría, dice aquí la palabra. La gente ha perdido la alegría. Aquí pasó de todo, se arruinó el país, estas plagas invadieron a Jerusalén y acabaron con todo. Posiblemente les tocó vender sus casas, posiblemente estas plagas también dejaron enfermedad, les tocó salir de sus comodidades, quedaron enfermos, vino un juicio y acabó con todo. Posiblemente este día se parece al día que nos separamos de nuestra pareja, que nos engañaron, el día que vino muerte, que vino soledad, que vino infertilidad, que vino desempleo, angustia, el día que usted dice, Dios se olvidó de mí. Y no es así. Ese es el día en el de su quebranto, es el día en el que Dios más ha estado ahí, en el día en el que Dios nos acorrala y usted puede mirar para otro lado, sino para arriba, buscando la ayuda del Todopoderoso. En el versículo 14 dice, reúnan a la gente en el templo, oren y ayunen. Y yo creo que todos hemos sufrido un día de esos, un día en los que hemos perdido todo. Yo también sufrí un día de estos. Cuando era pequeña, tenía más o menos 6, 7 años, vivíamos en un pueblo muy tranquilo, tuve una niñez muy bonita, siempre pues he tenido la compañía de mis papás y yo creo que los que tienen a sus papás y todavía pueden disfrutarlos, pues de pronto les ha hecho la vida que sea más fácil, ¿cierto? Vivíamos económicamente bien, pues mis papás tenían cada uno su trabajo, había estabilidad, teníamos casa, era un pueblo pequeño, teníamos muchos amigos, muchos paseos, días muy bonitos, pero de repente un día tuvimos que salir de este lugar, de este buen lugar. Llegaron personas a hacer guerra, a invadir, a sacar a las personas de sus casas y nos tocó irnos de este lugar, en un lugar donde teníamos muchas comodidades. Perdimos muchas cosas. Mi mamá, a causa de la guerra, porque invadieron este pueblo, personas empezaron a derramar sangre inocente, empezaron a enfrentarse con las personas del pueblo. Bueno, empezó una guerra y pues nosotros, pues que ya estudiábamos junto con mi hermana y un hermano menor, estudiábamos en este lugar, teníamos nuestra vida allí, pero mi mamá, a causa de la guerra, enferma. Los nervios la enferman y mi papá tiene que irse con ella a otro lugar para empezar un proceso de meterla a lugares donde la ayudaran con sus nervios, a que pues se sanara. Nosotros nos quedamos un tiempo allá con personas que nos cuidaban, pero pues era muy difícil estar lejos de nuestros papás. Un día mi papá decide pues que nos vamos totalmente de allí y pues a medida que salimos, pues nos tocó dejar muchas cosas, nos tocó dejar la mayoría de las cosas de la casa,
nos tocó dejar pues joyas que mi mamá tenía, algunas que no se perdieron en ese momento, pero después por el tiempo y la necesidad nos tocó venderlas, tocó empeñarlas. Perdimos la casa, perdimos la estabilidad pues económica del trabajo de ellos. Y bueno, fue el día en el que llegó a nuestras vidas la oruga, el saltón, el revoltón, y perdimos todo y nos quedamos sin nada. Salimos con muy pocas cosas, y ya pues en este lugar que era muy lindo, que era un lugar hermoso, lleno de una niñez muy bonita, pues ya estaba lleno de maldad, estaba lleno de guerra, corría sangre inocente, y Dios empezó el trato con nosotros y nos sacó de este lugar. Llegamos a Cúcuta, llegamos donde una tía, llegamos pues de arrimados porque no teníamos nada, no teníamos a dónde llegar, sin trabajo, y empezamos literalmente desde cero. Ahora, no quiero contarle y entristecerlo con mis desdichas o con mis tristezas, no, quiero enseñarle que Dios puede restituirnos, y eso es es el mensaje que yo le traigo en esta hora, que Dios puede volver a hacer las cosas nuevas, y que en el día que nosotros pensamos que es el quebranto, en el día en que Dios nos acorrala, en el día que nosotros creemos que Dios no está allí, al contrario, Dios está preparando una cita divina para nosotros. Dios está preparando ese momento para que nosotros nos acerquemos. De pronto en ese momento nosotros no lo entendimos, y de pronto pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros porque nos había tocado dejar muchas cosas, pero Dios estaba armando ese momento para nosotros encontrarnos con Él, para tener una bienvenida gloriosa, para Él acercarse a nosotros. Nos acorraló tanto que mi mamá no pudo irse para ningún otro lugar, a pesar de que buscó ayuda en muchas cosas, en sanidades del alma, pero con otras cosas, y a medida que buscaba, desordenaba más su vida, porque pues no buscaba a la vid verdadera. Entonces, en este tiempo ya donde una tía, arrimados, pasamos por muchas casas, por muchos lugares, dejábamos amigos, no durábamos ni el año en casas, había una inestabilidad muy grande, había mucha necesidad, y ahí es donde Dios empieza el trabajo con mi mamá, empieza a actuar en el momento en el que nos arrincona, en el momento que Él dice, bueno, ya es tiempo para que ellos me busquen y para que sepan que yo estoy aquí, que yo puedo entrar a ayudarles, que yo puedo entrar a hacer algo en las vidas de estas dos mujeres. Y es el bendito día en el que Dios dispuso para que nos encontráramos con el Señor, y nos llamó al arrepentimiento. Ese es otro que hace Joel. Él llama a las personas, viendo toda esta necesidad y viendo todo lo que pasó, Joel llama al arrepentimiento. Vamos a leer rápidamente 2:12, Joel 2:12. Dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren y ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonar. Y precisamente Joel desarrolla el libro en 3 capítulos, y lo desarrolla en días devastadores, en días donde el pueblo pierde todo. Después llama al arrepentimiento, y es aquí donde Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad, a vivir de acuerdo a su palabra, a vivir dispuestos a servirle. Y luego, a lo último, es donde viene la restitución. Después de muchos años, nosotros podemos decir con mi mamá que fuimos restituidas. En el versículo 2 de ahí mismo de Joel, dice, patria mía, ponga ahí su apellido, ponga su nombre. No tengan miedo, al contrario, llénense de gozo, pues Dios hace grandes maravillas. Sí, Dios hace grandes maravillas. No tengan miedo, los campos se cubrirán de pasto, los árboles se llenarán de frutos y habrá higos y uvas en abundancia.
Ustedes, habitantes de Jerusalén, hagan fiesta en honor de nuestro Dios. En el momento justo, Dios nos enviará la lluvia como lo hacía en tiempos pasados. Como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. Así habrá una buena cosecha y tendremos gran abundancia de trigo, de vino y de aceite. Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida, alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor nuestro. Cuando nuestro arrepentimiento es sincero, Dios empieza el proceso de restaurar. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde el cielo y sanaré la tierra. El versículo 28 dice que cuando esto haya pasado, Él nos dará a todos un espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Y este derramamiento se sabe que ocurrió muchos años después en Hechos y Lucas lo registra allí. Siguiendo con Joel, el versículo 31 dice: el sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Mire lo que dice la palabra: yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Nosotros, en medio de este arrepentimiento, tenemos una esperanza, y esa esperanza es el Cristo resucitado. Precisamente Pablo, en 1 de Corintios 15, él le envía una carta a la iglesia de Corinto y nos habla de este Cristo resucitado. En todo este capítulo nos dice y nos muestra, nos da su testimonio que Cristo se le había aparecido y había resucitado. Yo quiero que leamos 1 de Corintios, el capítulo 15. Yo le puedo dejar de tarea a usted para que lo lea todo. Es un capítulo muy lindo. Nosotros vamos a leer a partes, no lo podemos leer todo, pero es una muy buena noticia que todos nosotros deberíamos leer. Yo lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual para entenderlo un poquito mejor. El versículo 3 dice, del capítulo 15: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro, después a los 12 apóstoles, luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. A algunos de ellos todavía viven. Más tarde se apareció a Santiago, luego a los apóstoles y por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo que hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Esta buena noticia en medio del arrepentimiento es que Cristo murió por nosotros, que Dios le restituyó a nosotros, que nos redimió, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y efectivamente pues no lo merecíamos. Solo aquellos que aceptamos este mensaje que Dios resucitó a Cristo somos los merecedores de entrar a su reino. Pablo escribe esta carta en el primer siglo, más o menos 55 o 60 años después aproximadamente que Cristo murió, y usted sabe que pues fue el primero en hablar de la resurrección y los evangelios todavía no existían en ese momento.
Hoy nosotros los tenemos y podemos creer, si los leemos, y podemos creer que Cristo resucitó, ¿cierto? Y gracias a que ellos lo escribieron, pues nosotros hoy podemos creer en algo. Pero Pablo en este momento pues no tenía los evangelios, no podía leerlos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que Jesús mismo se le apareció a él y tuvo un encuentro, y ahí es cuando él cambia de dirección y empieza a seguir a Jesús. Me gusta mucho que en el versículo 6 dice que algunos de ellos todavía viven. Algunos de los 500, en ese momento en el que Pablo está escribiendo que Jesús se les había aparecido, todavía vivían. Yo me imagino que Pablo se reunió con ellos, y sería muy chévere que en este tiempo pudiéramos reunirnos con personas que evidenciaron la resurrección de Jesús. Yo creo que pagaríamos lo que fuera por entrevistar a algunas de esas personas y nos contaran cómo era Jesús, qué dijo, y que nos contaran de su boca cómo pasó todo. Pablo cae en cuenta que lo que persigue no se puede apagar. Esa fe ferviente de muchos, esas apariciones eran reales porque finalmente lo tocan a él. La muerte no dejó ahí a Jesús, y Pablo tuvo que reconocer eso. En el versículo 8 dice que Jesús finalmente se le apareció. Dice: por último se me apareció a mí, a pesar que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Y muchos testimonios más de Lucas, de Juan, camino a Emaús. Lucas entrevistó a las personas que habían estado. Juan dice que lo vieron, que lo tocaron, que se les reveló y que ahora testificaban. También se menciona a Cefas, a Santiago, el hermano del Señor. Yo me imagino después Santiago el cargo de conciencia por no haber disfrutado a su hermano, por no haberle creído, saber que lo tenía ahí cerca, en la habitación de al lado, que iban juntos al río, al picnic, al templo, y no pudo reconocer mientras Jesús vivía que él era el Cristo, que era el Señor, que Dios había mandado. Por la familiaridad. Tal vez nosotros no podemos hablarle muchas veces a nuestra familia, a nuestros hijos, por la familiaridad. Y esto le pasó a Jesús con Santiago. Después que lo vio resucitar fue que le cambió la vida. La mayoría fueron como Tomás. Nosotros le echamos muchas pullas a Tomás, pero en realidad todos fueron como él, porque hasta que no lo vieron, no creyeron. Y la vida de las personas, nuestras vidas, cuando vemos la resurrección, tenemos que cambiar. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, hay un cambio en nosotros. Y gracias a ellos es que hoy nosotros podemos creer en lo que pasó, en esa fe, en ese encuentro real con Jesucristo. Aceptar esta resurrección es cambiar nuestra vida, es cambiar de dirección, es cambiar nuestras decisiones. Cuando entendemos esto, es inevitable el cambio de corazón, de nuestra mente y de nuestro estilo de vida. Se dice que es más que una filosofía, es más que un cuento que se echa, es más que unas palabras, es una fe que cambia vida, es más que algo que se hace solo cada 8 días en un culto, es algo real. Hoy algunos de pronto van a la iglesia porque es bonito, porque queremos que nuestros hijos crezcan en ambientes sanos, pero no tenemos en realidad una transformación. Llegamos de culto a casa, llegamos de la iglesia, o apagamos una cámara porque estamos en un culto virtual, o apagamos el radio, y realmente somos las mismas personas. No hay un cambio evidente, seguimos haciendo exactamente igual, exactamente lo mismo que ofende al Señor. Y si usted hace parte de este grupo, usted no ha cambiado. Si usted sigue siendo exactamente igual con su carácter, es porque usted no ha cambiado, no ha tenido un encuentro real con Jesús, no ha conocido realmente a Jehová como su Dios, porque cuando lo conocemos, la vida cambia, las decisiones cambian. Dios exige devoción, exige obediencia, santidad, determinación, y Él precisamente nos hace tomar buenas decisiones. Usted puede decir que de pronto que somos cristianos porque vamos a la iglesia, porque vamos al ayuno, porque vigilamos, porque tenemos grupo, porque vamos a los veas, porque
pero usted puede decir lo que sea, pero si usted se sigue acostando con su novio, si sigue sin casarse, sigue sin someter su carácter, sigue sin ese corazón ser transformado, usted no ha conocido. La gracia no es un permiso para nosotros pecar, para vivir en la misma vida sucia que llevamos. Tiene que haber una transformación. El Señor nos saca una vida mejor, y esto es una cuestión personal, no se hereda. Obviamente nosotros como seguidores de Jesús oramos desde ahorita para que el Señor pues nos dé hijos que tengan temor de Él, pero no se hereda, es algo personal. Ahí que días escuchaba el testimonio de un pastor muy conocido que decía que su hijo era drogadicto y que ya llevaba muchos años en esto y que han probado todo, han ido a las mejores fundaciones, las más baratas, las más caras, lo han llevado a terapias, bueno, han hecho muchas cosas, y él sigue predicando y su esposa sigue predicando y siguen reclamando, pero no ven un cambio en su hijo. Y muchas personas los atacan y dicen, ay, eso que son pastores y eso que siguen. Y él dice, sí, porque los pastores también sufrimos, porque los pastores también tenemos días en los que no queremos levantarnos, días difíciles, y yo lo animo para que usted y para que yo no podamos criticarlos, sino podamos orar por ellos, podamos levantarlos con nuestras oraciones, porque como vivimos hoy determina la vida eterna, y Jesús resucitó. Si Jesús resucitó es porque sí existe otra vida. Él dice, el que cree en mí no morirá jamás. Y esa es nuestra esperanza, no solo que Él nos ayude en esta vida, sino que podamos llevarlo y vivir en santidad para irnos a una vida eterna. En 1 Corintios 15, el versículo 19 dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Pablo lo que estaba diciendo aquí es que hay una vida eterna y que nosotros en esta vida nos preparamos para la que viene, que nos preparamos. A veces el mundo nos dice que hay que vivir la vida loca, que hay que vivir el día, que somos jóvenes, que no siempre vamos a tener las oportunidades, y pide que nos gastemos en deseos, en deleites, pero Pablo estaba diciendo que si nosotros creemos que esta vida solo es la única vida que hay, que no hay una eterna, que somos dignos de lástima. Cuesta trabajo creer que los apóstoles, si usted se pone a revisar la vida de ellos, todos ellos murieron trágicamente, ¿cierto? Y hay un dicho que dice, póngale a un mentiroso una guillotina, y ahí mismo dice la verdad. Entonces, cuando nosotros sabemos y la verdad está en nosotros, así vengan a amenazarnos y vengan a decirnos lo que sea, nosotros sabemos en quién hemos creído, y ni siquiera que nos amenacen de muerte puede hacernos negar esa verdad, que es creer en Jesús. El versículo 32 dice, mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piense bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos lleva a esto, nos dice que disfrutemos, que nos separemos, que no tenemos que luchar, que no tenemos que soportar, que la vida es una sola, y nosotros sabemos y no queremos lujos, no queremos viajes, no queremos dinero, si esto implica no tener al Señor presente en nuestras vidas. Más adelante Pablo dice en el versículo 42 que tal vez los discípulos no reconocieron de primerazo a Jesús porque su cuerpo fue transformado. Dice, así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo está hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual.
Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Nuestros cuerpos serán transformados. Quizás lo que menos nos gusta de nuestro cuerpo, lo que más de pronto nos aflige de nuestro cuerpo, será transformado. Entonces, presenta dos Adanes. El primero pues fue el del Edén, ¿cierto? Un Adán que vino del polvo de la tierra, un Adán físico. Y nos presenta a otro. Dice que Jesús fue el último Adán, pero él vino desde el cielo. El versículo 47 dice: el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. No fue que mataron a Jesús como algunas personas dicen. Y me gusta mucho una palabra que hay en Hebreos que dice que un día Jesús y el Padre estaban teniendo una conversación y Jesús le pidió a Dios que lo mandara a la tierra como ese sacrificio. Es Hebreos 10 del 5 al 7. Por eso cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, porque el Señor, se sabe que el Señor ya estaba cansado de los sacrificios que le daba el pueblo, que eran sacrificios, pero que su corazón no estaba allí. Y Jesús le está diciendo eso. Y le responde: por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Él se entregó, Él fue un sacrificio que lo hizo por nosotros. Entonces todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, de polvo. Pero los que venimos del cielo en esa resurrección, cuando el Señor vuelva, tendremos un cuerpo glorioso y espiritual como el de Cristo. Lo que es de sangre y carne no tiene entrada en el reino de los cielos, que es eterno. Quiero ir terminando con los versículos 52 y 55 de Primera de Corintios 15. Dice: en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Usted sabe que el pecado produce la muerte, pero lo vencemos por medio de Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 58: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Sepan que nada de lo que hacemos, de lo que trabajamos para Dios, se queda sin pago. Nada de lo que perdemos o dejemos es en vano. Su palabra dice que Él restituye. Y hoy comenzamos a ver el camino de la restitución. Todo lo que la vida, todo lo que las maldiciones, los errores, lo que Dios nos ha quitado, lo que el enemigo nos ha quitado a causa de nuestro arrepentimiento, hoy es restituido por medio del Señor. Alégrese, Dios nos devolverá el tiempo perdido, el centavo perdido. No permitamos que una mala decisión, que una situación arruine el resto. Que un divorcio, que una bancarrota, que la pérdida de un ser querido, que una mala niñez nos quite el futuro glorioso y asombroso que el Señor nos tiene reservado. Los que nos hicieron pudo habernos dejado en desventaja frente a los otros, algo que nos hayan hecho. De pronto que no nos dieron ese ascenso, que nos despidieron, que después de trabajar por años ese trabajo lo perdimos, que nuestros papás no tuvieron tiempo para dedicarnos, nos abandonaron cuando más lo necesitamos. Quizás fue injusto, pero lo que hicieron no puede detener tu destino glorioso con el Señor, y esa situación no tiene la última palabra. Dios dice: yo restauraré los años que te fueron robados, yo te daré belleza en vez de cenizas. El lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Nada de lo que nos pasa o lo que nos pasó agarró al Señor de sorpresa.
Su palabra dice en un salmo que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Al Señor no lo toma por sorpresa nuestros problemas, al Señor no lo toma por sorpresa lo que nos quita, lo que en el momento en el que nos arrincona. Dios ya tiene planeada la restauración, el nuevo comienzo, ese retraso en nuestras vidas. Solo es una preparación para llevarnos a un nivel más alto. Yo hoy puedo decir que todo lo que el enemigo nos quitó, todo lo que de pronto el Señor usó para arrinconarnos fue lo que Él usó finalmente para traernos, para conocerlo. Me sacudí la autocompasión, la derrota, el que no podíamos, la escasez, la frustración, y nos preparamos para que Él hiciera algo nuevo. Dios dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor. En el momento cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban por el desierto, esto fue lo que el Señor les respondió: he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor. Levántate, límpiate las lágrimas y clama, avanza. Él conoce las personas que te han herido, cada lágrima, cada noche triste, cada injusticia, y Dios ha descendido para rescatarnos. Cuando nosotros no pedimos venganza o no queremos vengarnos, sino vamos a la habitación y nos arrodillamos y le decimos: Señor, mira las personas que nos atacan, mira las personas que nos rodean, mira las personas que nos hieren injustamente. Su palabra dice que no encuentren nada malo que decir de nosotros. Y Él dice: ahora voy a dar lo que ellos se merecen. Ahora voy a dar el pago de su consagración, de su santidad, de su servicio. Dios nos libera de nuestra esclavitud. Nos vamos con las manos llenas. Lo que el enemigo nos robó, el gozo, la paz, la salud, los sueños, todo el Señor lo restaura, nos lo regresa. Dios nos paga por la infancia que no tuvimos cuando nos refugiamos bajo el abrigo de sus alas, cuando estamos ahí bajo esa mamá como con sus polluelos, esa gallina. Nuestra actitud es esa: no quedarnos donde estamos, sino avanzamos a lo glorioso. Finalmente, Joel 3:18 termina diciendo que habrá vino y leche en abundancia y nunca faltará el agua en los arroyos, nunca faltará. Todo lo que perdimos a causa del Señor nunca volverá a faltar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque tú has sido bueno, Señor. Hoy creemos, Señor, en que tú puedes restituir todo lo que la vida, todo lo que el enemigo nos robó, Señor. Padre, la vida se encarga de regresarnos, porque cuando nosotros sembramos con lágrimas, segamos con regocijo, segamos con alegría, Señor. Hoy podemos venir delante de ti a decirte, Señor, que todas nuestras cargas, que todos nuestros problemas, que todas nuestras dificultades están delante de ti, Señor. Hoy yo oro por los que escuchan esta palabra, se identifican con ella, para que seas tú restituyendo el gozo, la alegría, Señor, la salud. Padre, si hay un quebranto de salud, hoy yo oro en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú llevaste a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Señor, todos nuestros pecados, Dios. Hoy venimos al arrepentimiento. Hoy creemos en ese Cristo resucitado, en lo que dijo Pablo, que se le apareció, que creyó, Señor. Hoy creemos en ti. Hoy creemos que hay una resurrección futura. Hoy creemos, Señor, en el que esta tierra es una preparación para estar arriba en el cielo, para gozar una eternidad contigo, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más lloro, no habrá más crujir, no habrán más enfermedades, deudas, ni dolores, Señor, ni personas que nos hieran. En el nombre de Jesús, Padre, hoy oro para que seas tú, Espíritu Santo, trayendo salvación al que escuche, Señor, esta palabra, Dios. Repita: y hoy me arrepiento, Señor. Hoy te pido perdón, Espíritu Santo. Perdóname, Señor, si te he ofendido, si mis ojos, si mi boca, si mis labios, si mis oídos, si mis manos, mis pies se prestaron para lo malo. Perdóname. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi corazón y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, para
para que cuando tú vuelvas yo me pueda ir contigo, Señor, y pueda gozar de esa eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.